En este video vamos a trabajar el tema de operaciones básicas con fraccionarios. Veremos entonces suma y resta homogénea, suma y resta heterogénea, multiplicación, división y operaciones con números mixtos. Bien, expliquemos en primer lugar el tema de suma y resta de fracciones homogéneas. La primera pregunta que debemos responder es ¿qué son como tal las fracciones homogéneas? Entonces, las fracciones son homogéneas cuando tienen el mismo denominador. Tomemos entonces el punto B de este taller para explicar este tema. Entonces tenemos 2 tercios menos 1 tercio más 5 tercios. Como podemos ver, claramente estas tres fracciones tienen el mismo denominador. Recordemos que el denominador en las fracciones es el número que está en la parte de abajo. Entonces miren, tenemos 3, 3 y 3. Entonces estamos hablando de fracciones homogéneas. Repito, porque estas tres fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, ¿cómo se suman y restan las fracciones homogéneas? Es bastante sencillo. Vamos a poner el signo igual, vamos a trazar la línea de fracción y como las tres fracciones tienen como denominador el número 3, pues al resultado no le va a quedar más remedio que tener también número 3. Es decir, pasamos el denominador acá, 3. Y pasamos la operación que está indicada en la parte de arriba, es decir, en la parte de los numeradores. Entonces tenemos 2 menos 1 más 5. ¿Bien? Perfecto. Entonces ya que basta por hacer, simplemente vamos a realizar la operación que está indicada en la parte de arriba. Entonces tenemos 2 más 5, 7, menos 1, 6. Entonces nos queda 6 tercios. Bien, en primer lugar aprovechemos este resultado para explicar el concepto de fracción impropia. La fracción impropia es aquella en la cual el numerador es mayor que el denominador, es decir, el número de arriba es mayor que el de abajo. ¿Cómo lo es esta fracción? ¿Sí? Entonces aprovechemos para introducir este concepto. Entonces aquí tenemos que esta es una fracción impropia. Pero miremos si podemos simplificar. Claramente sí, porque entonces el 6 tiene tercera, es decir, ¿cuántas veces está el 3 en el 6? Está 2 veces. Y el 3, por supuesto, también tiene tercera. Tercera de 3, 1. Entonces nos queda como resultado 2 sobre 1. El 1 no es necesario ponerlo, entonces en la respuesta definitiva, y esta suma de fracciones homogéneas tiene como resultado 2. Vamos a explicar ahora cómo se ejecutan las sumas y restas de fracciones heterogéneas. Vamos a ocultar un momento la pizarra para mirar un ejemplo que nos sirva para explicar este tema. Bueno, nos sirve por ejemplo el punto G del taller, que es el siguiente: 5 medios menos 1 tercio más 5 sextos. Ya les voy a mostrar, ya ahí lo transcribí en la pizarra. Bien, en primer lugar, el prefijo hetero quiere decir diferente, en este caso diferente denominador. Recordemos que el denominador es el número de la parte de abajo en los fraccionarios. Claramente estos tres fraccionarios tienen diferente denominador, apreciémoslo bien. El primer fraccionario tiene el número 2, el segundo tiene el número 3 y el tercero tiene el número 6. Bien, entonces la pregunta del millón es ¿con cuál denominador nos vamos a quedar? ¿Sí? Entonces para esto debemos introducir el concepto de mínimo común múltiplo. El denominador que nos va a servir, es decir, con el que nos vamos a quedar para empezar a desarrollar la suma de fracciones heterogéneas, tendremos que determinarlo calculando el mínimo común múltiplo.
Entonces vamos a introducir por aquí el concepto. Entonces es mínimo común múltiplo. Y vamos a ver por qué se llama así. Analicemos los múltiplos de estos tres números. Entonces tenemos por acá el número 2, vamos a poner por acá el número 3 y por acá al número 6. Entonces vamos a escoger entre una lista de múltiplos, vamos a hacer los múltiplos para estos tres números, el más pequeño que sea común. Por eso es que se llama mínimo común múltiplo. De tal forma que tenemos como múltiplos del 2 tenemos el 4, tenemos el 6, tenemos el 8, 10, 12, etcétera. Bien, ahora miremos algunos múltiplos del número 3. Tenemos 3, 6, 9, 12, 15, etcétera. Ahora miremos algunos múltiplos para el número 6. Tenemos 6, 12, 18, 24, 30, etcétera. Bien, entonces mínimo común múltiplo. Entonces múltiplo pues porque estamos escogiendo entre una lista de múltiplos. Mínimo porque vamos a escoger el más pequeño, y común porque vamos a escoger el que se repita entre estos tres números que estamos analizando. Bien, entonces ¿cuál de ellos se repite? Observemos. Claramente el número o múltiplo que se repite en las tres listas es el número 6, como se los presento en la pizarra. Bien, entonces esto quiere decir que el número con el que nos vamos a quedar en el denominador para efectuar esta operación es el número 6. También pudimos calcular este mínimo común múltiplo de la siguiente manera. Ponemos 2, 3 y 6, trazamos la raya y vamos a calcular los factores primos entre estos tres números, ¿sí? Entonces, razonamos de la siguiente manera. Entre el 2, el 3 y el 6, ¿qué le podemos sacar a estos números? Por lo menos a uno de ellos podremos sacarles mitad, ¿no es así? Entonces tenemos mitad de 2, 1, mitad de 3 no tiene, entonces lo bajamos, mitad de 6, 3. Bien, cuando obtengamos el número 1, como en este caso, ya terminamos con este número y seguimos reescribiendo el número 1 hacia abajo. Al 3 y al 3, ¿qué le podremos sacar? Por supuesto que tercera, ¿cierto? Entonces, aquí ya estamos listos, entonces ponemos el 1, tercera de 3, 1 y tercera de 3, 1. Y al final, estos números que nos quedan acá, que son los factores primos, entonces los multiplicamos. En este caso, 2 por 3, 6. Entonces obtuvimos lo mismo que con el procedimiento anterior. Muy bien. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿ya qué se debe hacer? Entonces, el mínimo común múltiplo, entonces, ¿qué debemos hacer? El mínimo común múltiplo que obtuvimos, que en este caso es 6, lo vamos a dividir por cada uno de los denominadores de los fraccionarios, ¿sí? Y al resultado lo vamos a multiplicar por el respectivo numerador. Me explico. Entonces, el número 6 lo vamos a dividir con, en este caso, el denominador de 5 medios, que es el número 2. Eso nos va a arrojar un resultado, y ese resultado lo vamos a multiplicar por el numerador. Entonces hagámoslo, y lo mismo vamos a hacer con cada una de las fracciones. Bien, entonces tenemos lo siguiente. 6 dividido 2, ¿cuánto nos da? 3, ¿cierto? Porque el 3 está dos veces en el 6, ¿no? Entonces 6 dividido 2, 3. Y 3 por 5, 15. Ponemos el resultado aquí arriba. ¿Qué signo tenemos acá? Menos. Entonces este menos lo pasamos para acá. ¿Listo? Ahora, hacemos lo mismo con las otras dos fracciones. 6 dividido 3 nos da 2.
y ese resultado lo multiplicamos por el número de arriba, que es el 1, entonces 2 por 1, 2. Aquí tenemos signo más, entonces lo pasamos para acá. Y finalmente decimos 6 dividido 6, o sea, ¿cuántas veces está el 6 en el 6? Una vez. Y 1 por 5, 5. Entonces ya por aquí nos va quedando listo. Bien, ya para el resultado tenemos lo siguiente. Aquí nos queda el número 6, que es el denominador que obtuvimos al calcular el mínimo como múltiplo, y efectuamos la operación que nos quedó planteada en el numerador. Entonces tenemos 15 más 5 nos da 20, y 20 menos 2, 18. Obtuvimos esta fracción impropia, 18 sextos, que es simplificable como lo podemos ver, ¿cierto? Podemos sacarle mitad, o para que nos rinda más de una vez le podemos sacar sexta, porque miren que en el 18 tenemos 3 veces el 6, y en el 6 tenemos una vez el 6, por supuesto. Entonces podemos decir sexta de 18, 3, y podemos decir en el denominador sexta de 6, 1, y obtenemos entonces como resultado 3. Profundicemos en el tema de suma y resta de fracciones heterogéneas desarrollando este otro ejemplo, que como lo podemos apreciar es el punto H del taller sugerido. Bien, entonces recordemos en primer lugar que son fracciones heterogéneas porque tienen distinto denominador. La primera fracción tiene como denominador al 9, la segunda al 7 y la tercera al 63. Bueno, como explicamos en el ejercicio anterior, lo que debemos hacer es calcular el mínimo común múltiplo entre estos tres denominadores para quedarnos con un solo denominador para ejecutar esta suma de fracciones. Entonces vamos a escribir por acá 9, 7 y 63, trazamos la línea y vamos a ver por qué números es divisible, o son divisibles mejor, estos tres denominadores. Entonces tenemos, en primer lugar vemos que podemos calcular tercera porque ninguno de ellos tiene mitad, ¿no? Entonces tercera de 9, es decir, ¿cuántas veces está el 3 en el 9? 3 veces. En el 7 no, entonces lo bajamos, y en el 63 están 21 veces. Porque analicemos, si multiplicamos 21 por 3, obtenemos como resultado 63. Bien, continuemos entonces. ¿Podemos volver a sacar tercera? Por supuesto, porque el 3, claro que tiene tercera, y el 21 también. Entonces, tercera de 3, 1. El 7 no tiene, entonces lo bajamos. Y tercera de 21, es decir, ¿cuántas veces está el 3 en el 21? O lo mismo que decir, 3 por qué es igual a 21, 3 por 7, por supuesto. Entonces, tercera de 21, 7. Y finalmente, como solo nos quedan 7, aparte del 1, podemos sacar séptima. Entonces, el 1 está listo. Séptima de 7, es decir, ¿cuántas veces está el 7 en el 7? Una vez. Y séptima de 7, 1. Bien, entonces nos queda aquí 3 por 3 por 7. 3 por 3, 9. Y 9 por 7, 63. Entonces, el mínimo común múltiplo en este caso es uno de los tres denominadores analizados y es el número 63. Recordemos que lo que debemos hacer de aquí en adelante es dividir 63 por cada uno de los denominadores y lo que obtengamos lo multiplicamos por el respectivo numerador, es decir, por el número de arriba. Vamos a especificarlo aquí en la parte de abajo para que nos quede bien claro este procedimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo operamos el 63 con 2 novenos? Es decir, con la primera fracción. Entonces, vamos a dividir el 63 entre 9. ¿Sí? Entonces, por acá. 63 dividido 9. Y al resultado de esto, lo vamos a multiplicar por el numerador, que es el número 2. Entonces, 63 dividido 9 nos da 7, ¿cierto? Porque 7 por 9, 63. Bien. Entonces, nos dio 7, ¿cierto? Y 7 lo vamos a multiplicar por el número 2,
que es el numerador de la fracción que estamos utilizando en este momento. Entonces, 7 por 2, 14. Aquí lo quise escribir para que quedara pues bien claro. Ahora lo vamos a hacer mentalmente con las otras dos fracciones, es decir, con un séptimo y con 3/63. Bien, habíamos dicho 63 dividido 9, 7. Y 7 por 2, 14. Había que ponerlo acá, ¿cierto? Bien. Ahora seguimos. Más, porque aquí está el signo más, ¿cierto? Lo que ya habíamos dicho, 63 dividido 7, 9. Y 9 por 1, 9. Bien. Sigue el signo más. Entonces lo ponemos. Y ahora, 63 dividido 63, es decir, ¿cuántas veces está el 63 dentro del 63? Una sola vez, por supuesto, ¿cierto? Entonces 63 dividido 63, 1. Y 1 por 3, 3. Bien. Entonces nos queda lo siguiente. Como denominador, 63, por supuesto. Y como numerador, entonces desarrollamos esta suma, ¿sí? Entonces tenemos 14 y 3, 17, ¿sí? Y 9, 26. Muy bien, entonces obtuvimos esta fracción en la cual podemos apreciar que el numerador es menor que el denominador. A este tipo de fracción la conocemos como fracción propia. Analicemos si esta fracción es simplificable. A ver, el 63 sabemos que tiene tercera. ¿Por qué? Porque al sumar sus cifras, es decir, 6 más 3, 9, obtenemos un múltiplo de 3, ¿sí? Pero el 26 no tiene tercera porque miren, 6 más 2, 8. Y 8 no es múltiplo de 3, entonces no podemos sacar tercera. Miremos si podemos, recordemos que para simplificar, tanto el numerador como el denominador deben ser divisibles por el mismo número, ¿no? Entonces decíamos, el 63 tiene tercera, pero el 26 no. El 26, como lo podemos ver, porque termina en número par, tiene mitad, ¿sí? Pero el 63 no tiene mitad porque no termina ni en número par ni en 0. Bien. Quinta no tiene ninguno de los dos porque no termina ni en 0 ni en 5. Entonces esta fracción no es simplificable y ya nos queda así. Entonces el resultado de esta suma de fracciones heterogéneas es 26/63. Expliquemos ahora el tema de multiplicación de fracciones, desarrollando el punto C del taller. Entonces tenemos por acá 2/5 por 1/2 por 5/3. Bien. El tema de multiplicación de fracciones, la verdad, es bastante sencillo y consiste en lo siguiente. Vamos a multiplicar todos los numeradores entre sí y todos los denominadores entre sí, de esta forma. Trazamos la línea de fracción y entonces tenemos en el denominador 5 por 2 por 3 y en el numerador tenemos 2 por 1 por 5. Entonces muchos dicen, ¿cómo se multiplican fracciones? Derecho, 2 por 1 por 5 y 5 por 2 por 3, ¿sí? Bien, entonces nos queda de la siguiente manera. Calculemos el denominador. 5 por 2, 10. Y 10 por 3, 30. Y en el numerador tenemos lo siguiente. 2 por 1, 2. Y 2 por 5, 10. Aquí podemos entonces simplificar. Inicialmente podemos cancelar este 0 con este 0. Y de hecho ya nos queda el resultado. Obtenemos la fracción propia 1/3. Tan sencillo como esto es el tema de multiplicación de fracciones. Ahora vamos a explicar el tema de división de fracciones. Miremos en el taller un ejercicio para ello. Podemos desarrollar, por ejemplo, el punto H, en el cual tenemos 2/7 dividido
5 tercios dividido 1/2. Ahora se los voy a presentar. Aquí lo transcribí ya a la pizarra. Muy bien. Ahora, ¿cómo se divide en fracciones? Se divide multiplicando, óigase bien, sí, multiplicando de la siguiente manera, en cruz. Entonces, multiplicaríamos en este caso el 2 por el 3, el 3 por el 1 y el resultado igualmente de manera cruzada. Lo pondríamos, terminamos en la parte de arriba, escribiríamos en la parte de abajo. Y para obtener el numerador hacemos lo siguiente, multiplicaríamos 7 por 5, luego ese resultado por 2 y el resultado de todo lo escribimos en la parte de arriba, ¿sí? Terminamos abajo, lo escribimos arriba. Bien, dejemos este renglón solo a manera de explicación y vamos a transcribir el ejercicio aquí abajo ya para efectuar la operación como tal. Entonces vamos a desarrollar acá lo indicado en el paso anterior, ¿sí? Entonces tenemos 2 por 3, 6 y 6 por 1, 6, pero el resultado también de manera cruzada, entonces el 6 lo escribimos aquí en la parte de abajo, en el denominador de la fracción. Ahora, vamos para calcular el numerador a desarrollar lo siguiente, lo indicado en el paso anterior. 7 por 5, 35 y 35 por 2, 70. Pero entonces lo escribimos en la parte de arriba como lo indicamos anteriormente. Entonces obtuvimos como resultado esta fracción impropia 70 sextos. ¿Es simplificable? Por supuesto que sí, porque tanto numerador como denominador tienen mitad. Entonces tenemos mitad de 70, 35 y mitad de 6, 3. Resultado entonces 35 tercios. Fracción impropia, dado que el numerador es mayor que el denominador. Ahora vamos a ver el tema de cómo pasar un número mixto a fracción impropia. En primer lugar, ¿qué es un número mixto? Es aquel que tiene el formato de escritura como el que les voy a encerrar en la pizarra. Cuando ustedes vean un número escrito de esta manera, es el que conocemos como número mixto. Bien, entonces, si analizamos el punto K de este taller, uno dice, bueno, ¿y cómo resuelvo esto? Aparentemente es una suma de fracciones heterogénea, porque vamos a encontrar diferentes denominadores. Pero, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Debemos pasar todas las fracciones, o más bien, todos los números mixtos que nos encontremos a fracción impropia. ¿Por qué decimos necesariamente a fracción impropia? Porque como lo vamos a ver, siempre que convirtamos un número mixto a fracción, vamos a obtener que el numerador nos va a dar mayor que el denominador. Y recordemos que este es el concepto que conocemos como fracción impropia. Bien, entonces, ¿cómo se pasa un número mixto a fracción impropia? Entonces, se hace de la siguiente manera. Entonces, miren, este denominador que tenemos acá se conserva. Entonces vamos a escribir en el denominador 5. Y el numerador se obtiene de la siguiente manera. Vamos a multiplicar este número grande de acá, lo vamos a multiplicar por ese denominador que acabamos de mencionar. Y el resultado que obtengamos lo vamos a sumar con el numerador que aparezca en el número mixto. Entonces tenemos 7 por 5, 35 y 35 más 2, 37. Entonces el número mixto 7 2/5 equivale a la fracción impropia 37 quintos. Retomemos entonces el punto K del taller, ya sabiendo pasar un número mixto a fracción impropia. Entonces recordemos que dijimos que 7 2/5 equivale a 37 quintos, por lo que explicamos anteriormente. Ahora pasemos el número mixto 3 1/5 a fracción impropia. Entonces de nuevo conservamos el número 5 y para calcular el denominador multiplicamos 3 por 5, 15
y 15 más 1, 16. Bien, entonces ya podemos reescribir esta suma de fracciones heterogénea de la siguiente manera. Ya sabemos que 7 2/5 es 37 quintos, ¿sí? Y también sabemos que 3 1/5 equivale a 16 quintos. Y esta fracción, si estaba ya lista, y es 5 cuartos. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una suma de fracciones que es parcialmente homogénea por este pedazo de acá, pero en definitiva es una suma de fracciones heterogénea. Pero entonces podemos desarrollar este pedazo de acá como una suma de fracciones homogénea, porque miren que tenemos el mismo denominador. Entonces, esta suma de acá, ¿qué nos arrojaría? Como ambas tienen el mismo denominador, entonces reescribo el número 5 como denominador. Y voy a sumar por acá 37 más 16, ¿sí? Y obtenemos 7 y 6, 13. Llevo una, 3 y 1, 4 y 1, 5. Entonces tenemos 53 quintos más 5 cuartos. Bien. Ya aquí nos queda una suma de fracciones heterogénea. Entonces vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 5 y 4. ¿Qué le puedo sacar a estos dos números? Inicialmente puedo sacar mitad. Entonces, el 5 no la tiene, pero la del 4 es 2. Puedo volver a sacar mitad. 5 no la tiene, pero la de 2 es 1. Y aquí terminamos por este lado, pero finalmente podemos sacar quinta. Quinta de 5 es 1, y aquí tenemos ya el número 1. Entonces multiplicamos estos factores primos, 2 por 2, 4, y 4 por 5, 20. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre estas dos fracciones heterogéneas es 20. Y hacemos el procedimiento ya explicado para suma de fracciones heterogéneas. Entonces vamos a dividir este mínimo común múltiplo por cada uno de los denominadores y a multiplicar el resultado por el respectivo numerador. Entonces tenemos 20 dividido 5 nos da 4. Y 4 por 53, nos toca hacerlo por acá. 4 por 3, 12, llevo una. 4 por 5, 20 y una 21. Entonces obtenemos 212. 212 más 20 dividido 4, 5. Y 5 por 5, 25. Entonces tenemos que sumarle a 112, 25. Hagámoslo por este ladito. Entonces tenemos 7, 3, 2. Entonces tenemos como numerador 237 y como denominador el número 20. Entonces el resultado es 237 veinteavos. Bien, quiero explicar estos tres ejercicios para enseñar cómo se maneja el tema de la potenciación con fraccionarios. Bueno, en primer lugar, expresar en forma de potencia. Entonces aquí tenemos 1/3 por 1/3 por 1/3 por 1/3. Es decir, tenemos 1/3 multiplicado 4 veces. De tal forma que entonces tenemos como base 1/3, entonces no importa, la base es el fraccionario como tal, y el exponente, como lo sabemos, es el número de veces que se repite la base. En este caso, ¿cuántas veces se repitió 1/3? Se repitió 4 veces. Entonces, ¿cómo expresamos en forma de potencia esta expresión matemática? Así, 1/3 elevado a la 4. Bueno, el punto B, hallar la potencia indicada. Bien, entonces aquí lo que debemos recordar es que cuando tenemos un fraccionario elevado a un exponente, este exponente lo podemos repartir tanto para el numerador como para el denominador, de tal forma que 2/9 elevado a la 3 o al cubo, que es lo mismo que tener 2 elevado al cubo sobre 9 elevado al cubo. Y desarrollemos acá. Entonces 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Y 9 al cubo es 9 por 9
por 9. Entonces, en el numerador tenemos 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Y en el denominador tenemos 9 por 9, 81. Y 81 por 9, aquí para agilizar y como no tenemos mucho espacio en la pizarra, 81 por 9, 729. Entonces ese es el resultado. Encerrémoslo aquí dentro de un recuadro. Bien, y finalmente, escribir la expresión como una sola potencia. Entonces, cuando tenemos la potencia de una potencia, para expresarlo como una sola potencia, basta con multiplicar entre sí los dos exponentes que tenemos. En este caso, tenemos como exponente el número 4 y también al número 7. Entonces, basta con decir que 3 cuartos elevado a la 4 y todo elevado a la 7 es lo mismo que tener 3 cuartos elevado a la 28. ¿Por qué? Porque 7 por 4 es igual a 28. Finalmente vamos a resolver estos dos ejercicios para comprender cómo se utiliza el tema de radicación en los fraccionarios. Bien, entonces vamos con el punto A. Entonces se nos plantea resolver raíz cúbica de 8 125avos. Bien, entonces aquí basta con saber que cuando tenemos aplicada una operación de radicación a un fraccionario, podemos repartir este radical tanto para el numerador como para el denominador de la siguiente manera. Entonces tenemos que esto nos queda raíz cúbica de 8 sobre la raíz cúbica de 125. Y recordemos el tema de radicación. La raíz cúbica de 8 es aquel número que multiplicado 3 veces por sí mismo nos da como resultado 8. ¿Qué número será ese? El número 2, ¿no? Porque 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Entonces raíz cúbica de 8 es 2. Sobre la raíz cúbica de 125. ¿Cuál será aquel número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos da como resultado 125? Tenemos entonces que es el número 5. Porque 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Bien, resolvamos el punto B por acá con un poco más de espacio. Entonces, tenemos que calcular la raíz cuadrada del resultado de dividir estas dos fracciones que están indicadas en la pizarra. Bien, entonces, ¿qué es lo importante en este ejercicio? Recordar que podemos repartir el signo radical a cada una de las fracciones y posteriormente podremos repartir también esta operación de radicación para el numerador y el denominador de cada una de las fracciones indicadas. Entonces resolvamos de la siguiente manera. Entonces lo que tenemos es igual a decir la raíz cuadrada de 64 sobre 121 dividido la raíz cuadrada de 36 dividido 225. Bien, entonces ahí repartimos la radicación para cada una de las fracciones. Ahora vamos a repartir la radicación, la raíz cuadrada en específico, para el numerador y el respectivo denominador. Entonces tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada de 64 sobre la raíz cuadrada de 121 dividido entre la raíz cuadrada de 36 sobre la raíz cuadrada de 225. Y vamos a resolver cada una de las radicaciones. Entonces tenemos, ¿cuál es la raíz cuadrada de 64? Es 8, porque 8 por 8 es 64. Entonces tenemos 8 dividido raíz cuadrada de 121, 11, porque 11 por 11, 121, dividido la raíz cuadrada de 36, que es 6, porque 6 por 6, 36, sobre la raíz cuadrada de 225. Y la raíz cuadrada de 225 es aquel número que multiplicado por sí mismo
nos da como resultado 225 y este es el número 15, como ustedes lo podrán verificar. Bien, entonces miren que aquí ya nos queda una simple división de fracciones que, recordemos, se ejecuta multiplicando en cruz, ¿sí? Y recordemos que el resultado también se presenta de esta misma manera. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 8 por 15, entonces vamos a expresarlo acá, 8 por 15 sobre 11 por 6. Bien, efectuemos por aquí las operaciones. Entonces 15 por 8 tenemos 8 por 5 40, llevo 4, 8 por 1 8 y 4 12, 120, ¿sí? Y 11 por 6 sabemos que es 66, entonces tenemos que el resultado será 120 sobre 66. Fracción impropia que es simplificable, porque el 120 tiene mitad y el 66 también. Mitad de 120, 60. Mitad de 66, 33. Bien, ¿podemos seguir simplificando? Sí, porque observemos que el numerador tiene tercera y el denominador también. ¿Cómo lo sabemos? Porque si sumamos las cifras del numerador, 6 y 0 nos da 6, que es múltiplo de 3, y en el denominador tenemos 33, 3 más 3, 6, que es múltiplo de 3. Entonces, tercera de 60 será 20. Y la tercera de 33 será 11. Entonces tenemos como resultado 20 onceavos.